Laila Tov, buenas noches. Que el Eloá de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob tenga bien el concedernos Jokma Binah y Dat para esta sesión de clases que vamos a tener en nuestra serie de estudio verso por verso. Pues bueno, ya llevamos algunos sefer, algunos libros, algunos seferim ya terminados. Hemos terminado, pues, el Pentateuco, ya lo hemos terminado, cabe dentro de nuestro currículum. Hemos estudiado Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. El Pentateuco ya está y, pues, como sabemos, cada Shabbat lo estamos escudriñando en la versión anual de la lectura de la Torah. Hemos terminado también el libro de Josué, Yehoshua, el libro del Shoftim, jueces. Hemos leído en su momento, que ya lo vamos a volver a leer, el libro de Esther, porque ya se acerca Purim. Hemos terminado el libro de Gilel, Lucas. Hemos terminado el libro de Osea, el libro de Daniel, el libro de Gálatas, el libro de Jacob, Santiago, el que acabamos de terminar. Hemos leído el libro de Hechos, el libro de Hebreos y Apocalipsis. Y el y también estamos leyendo todos los días el libro de los Tejilim. Así que pues ya llevamos varios libros. Nos faltan todavía para cumplir toda la escritura, pero vamos comprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría. Que el Eterno nos permita que eso pueda ayudarnos en nuestra vida cotidiana y sobre todo para que podamos cuidar nuestra neshama, nuestra alma. Bien, pues quien habla con ustedes, Morel Isha, en nuestra comunidad Shebelina Tikim, Sendas Antiguas. Sean bienvenidos todos a nuestra reunión del jueves, donde vamos a iniciar el día de hoy la lectura y estudio del libro de los Efesos. Con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, con el permiso de nuestro Padre Celestial, bendigamos a nuestro Padre por permitirnos estudiar su Dabar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Natan Lanu et Torato Torah de Bet, Bejareu la Natan Betohenu, Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, Noten HaTorah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del Universo, que nos has santificado con tus mitzvot y nos has ordenado, nos has dado tu Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén. Ve amén. Bien, pues vamos a abrir la carta a los Efesos y vamos a tener una introducción donde vamos para poder em, entrar en el contexto histórico, cultural del tiempo de Shaul de Tarso, solo un poquito, porque pues realmente sería genial, hermoso viajar en el tiempo y poder observar todo lo que ocurría en el primer siglo en Asia Menor, en la región de Efeso, y poder entender con más claridad las palabras de Shaul de Tarso. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño viaje en el conocimiento que hoy podemos tener gracias al Internet y vamos a aprender un poquito acerca de esa región conocida como Efeso. Bien, así que vamos a ver algunas cosas, en lo cual vamos a compartirle unas imágenes de Efesios, de la región de Efeso. Primero vámonos a ubicar geográficamente dónde es esto y ya después vamos a ver estas imágenes. Así que vámonos a un tour, ya saben, el tour Elisha y eh, sujétense sus cinturones que vamos a ir por el mundo. Así que aquí tenemos pues el mundo y nos vamos a Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y ya lo podemos ver aquí en medio. Turquía está arriba al norte de Israel, ¿ok? Entonces, nos vamos a Turquía. No sé si pueden apreciar el puntito rojo que está aquí. Ahí estaría la región de Efeso. Así que vamos a acercarnos. Cosas interesantes es que este punto o este lugar geográfico de Turquía ha sido y es muy disputado junto con la región de Israel por las rutas comerciales. Si podemos ver, Turquía en ese entonces era conocido como Asia Menor, es el punto de unión
entre lo que es Oriente, Medio Oriente, lo que es Asia y lo que sería Europa. Así que controlar esta región fue y será muy importante. Esto también nos ayuda a entender el por qué Shaul de Tarso trabajó tantísimo en lo que hoy es Turquía, lo que antes era Asia Menor. Este es el lugar donde Shaul de Tarso trabajó tantísimo en las diferentes regiones que son mencionadas en sus cartas. Lo que es esta parte de Turquía, Asia Menor, y lo que es Grecia, Macedonia, Corinto, Acaya, fueron de los lugares que más estuvo en contacto en la diáspora, más que cualquier otro lado a comparación de alrededor de Israel. Entonces, sabemos que toda esta zona, la que tenemos ahorita enfrente de nosotros, estuvo siendo influenciada por las enseñanzas de Shaul de Tarso, desde Israel, Chipre, la isla que tenemos abajo de Grecia, Grecia y Asia Menor. Pero bueno, entonces vamos a acercarnos hacia dónde estaría Efeso. Hoy en día solo es conocida Efeso como el Museo Arqueológico de Efeso. Por obvias razones ya tiene otro nombre. Hay algunos lugares que permanecieron con sus nombres antiguos, como es el caso de Esmirna, que es el que tenemos en la parte de arriba. Ese quedó con el mismo nombre, pero en este caso Efeso perdió su nombre como tal y solo quedó la región arqueológica. Y tenemos dos lugares importantes en la zona de Efeso, que es el Museo Arqueológico de Efeso y el Sitio Arqueológico de Efeso, toda la región. Bien, como pueden apreciar, ahí podemos ver la mancha urbana, que muy probablemente por las características orográficas, ahí era propicio asentar las casas y las viviendas desde siempre, a comparación de los lugares donde hay montañas. Así que pues tal vez lo único que cambiaría serían el tipo de casas y obvio las generaciones, pero debería de ser probablemente los mismos lugares que debió de haber pasado Shaul de Tarso. Entonces, ya nos ubicamos dónde está Efeso, ya vimos la importancia geográfica de traer el Masorot, el buen mensaje, el Evangelio, hacia esta zona y el por qué Shaul de Tarso le puso tanta dedicación a toda esta región de Efeso, Tesalónica, Corinto, bueno, esto es Corinto ya es de este lado, pero bueno, lo que es Tesalónica, Efeso y las comunidades que son mencionadas en Gisgalut, Apocalipsis, que se encuentran cerca de Efeso. Bien, entonces una ruta importante de aquí debió de haber difundido bastante, los discípulos de Shaul de Tarso debieron de haber difundido bastante el Adabar hacia Europa y hacia lo que es Asia Mayor, y principalmente. Ok, ahora vamos pues, ya que vimos dónde está Efeso, am, una de las maneras más rápidas de llegar a Efeso era vía marítima. Vía marítima, por eso es que la mayoría de los viajes de Shaul de Tarso, cuando iba hacia Grecia, Atenas o Macedonia, lo hacía por medio del barco. Se tardaba menos a comparación de ir caminando si fuera rodeando por el norte, si subiera por Israel, lo que es Israel, Líbano y todo eso. Por eso es que también tuvo algunos problemas de naufragio en varias ocasiones, Shaul de Tarso. En unas de ellas quedó en la isla que tenemos aquí y por poco lo daban por muerto cuando justamente iba preso, ya iba preso por los romanos y cosas interesantes es que pues esta carta de Efeso fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62 de nuestra era, eh, y lo más probable, según la mayoría de los escatólogos y estudiosos, fue escrita la carta de Efesos mientras Shaul de Tarso se encontraba en Roma, esperando la sentencia del emperador romano. Recordemos que estuvo un aproximado de 2 años en cárcel domiciliaria. Tenía ciertas ventajas en esa situación porque le permitían que le visitaran personas,
podía escribir las cartas y mandarlas por mano de sus discípulos. O sea, 100% encarcelado no estuvo durante esos 2 años, pero ciertamente después de eso ya no salió y de allí ya vendría su ejecución en decapitación, de Shaul de Tarso. Pero bueno, entonces, en ese tiempo de 2 años que estuvo en Roma, encarcelado, se dice que escribió estas cartas, principalmente la de Efeso. Mm. Bien, recordemos que Shaul de Tarso nació en Sicilia, Roma, entre el año 5 y 10 de nuestra era, y que datan su muerte entre el 58-67 de nuestra era. Entonces, este escrito va dirigido a la comunidad, a la Keilah, que él había levantado y establecido en la región de Efeso. Bien, ahora vamos a otra parte. Vamos a ver. Ok, nos está diciendo que este no nos deja. Ujú, ujú. Bien, después checamos ese detalle. Vamos a verlo desde de otra manera. Se ponen a em, ¿cómo se dice? Actualizar los programas y hay algunos cambios y hay que estar al día. Bien, vamos a ver entonces esta sección de Efesos y la carta de los Efesios trata de varios asuntos em, que tienen que ver con la salud y bienestar espiritual de la Keilah en Efeso. Consejos y principios escriturales que Shaul de Tarso recordará y enseñará a la comunidad de creyentes en ese lugar. Bueno, pues aquí tenemos pues nuestro mapa. Ya nos identificamos. Lo más representativo de Efeso en su momento del tiempo de Shaul de Tarso era la idolatría que se había heredado en esa región. Recuerden que ese momento pues estaba en poder de Roma, estaba bajo el dominio de Roma, pero había bastante influencia griega. Uno, por la cercanía de Grecia y dos, porque fue una región que también los griegos conquistaron. Así que vamos a encontrar bastante influencia idolátrica de los griegos y de los romanos en esta región. Realmente lo que vamos a tratar de entender este momento en esta clase es que hablar del libro de los Efesos, tenemos que entender la magnitud del reto que tomó Shaul de Tarso, por lo cual se tardó bastante tiempo en Efeso, Shaul de Tarso. También dice el libro de los Hechos que en Efeso se quedó más de 2 años enseñando a los discípulos, cuando en otros lugares pasaba solo unos meses y salía a otra región. ¿Por qué en el caso de Efeso se tardaría tantos años en estar ahí? Una de las respuestas es por la grande influencia idolátrica que había en esa región. Entonces, para contrarrestar todas los dogmas y las enseñanzas idolátricas en esta región, pues se requería sí o sí la presencia de Shaul de Tarso. Preguntas mil que debieron de haber tenido los primeros creyentes, donde los judíos como tal, pues sabemos de su rechazo a hablar, convivir y ya no digamos a habitar en alguna casa de gentiles. Entonces el reto era doble para Shaul de Tarso porque tenía que hacer la función que sus hermanos judíos no querían hacer. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son los restos arqueológicos que en el mapa Google Earth vimos por arriba. Esto es lo que queda de esos lugares de antaño. Los preservaron o los mantuvieron así justamente porque tiene que ver con turismo y demás. Ya la zona de viviendas ya está más abajo. Eh,
Y algo que considerar es que pues hay ruinas sobre ruinas. Esto es, pues hay mucha influencia griega y debajo más bien encima de esa influencia griega están los romanos, como lo vamos a ver en algunas imágenes. Así que pues lo que podemos ver aquí son algunos de las reminiscencias de algunos templos, los más representativos e importantes de ese momento. Como podemos ver en la escritura arriba, si pueden ver la escritura arriba, está en latín. En algunos está en latín y en algunas partes está en griego. En este caso, lo que se puede ver más claro está en latín, en la parte superior, por obvias razones de la influencia del Imperio Romano. Y si pueden ver un poco abajo, tenemos griego, justamente por la influencia de los griegos. Bien, entonces estos son algunos de los vestigios que podemos ver. Ahí después nos contará nuestra hermanita Nedi, se llegó a estos lugares, ella que fue a Turquía, sí pisó estos lugares. Y pues bueno, entonces aquí están algunas de las cosas que quedaban de cómo eran los templos, principalmente de adoración idolátrica. Más había de dos tipos de edificaciones: las edificaciones idolátricas, las edificaciones religiosas y las edificaciones políticas, sociales, que eran ya los lugares donde trabajaban los políticos y todo eso, ¿no? Entonces, la mayoría de estos lugares son representativos de eso, no tanto por viviendas, sino más bien por estas dos cuestiones. Bien, pues dentro del tour, pues aquí hay unas letrinas. Estas son unas letrinas de ese periodo. Bueno, ya muchos comentarios, pero nos los vamos a saltar de esto. Bueno, podemos ver las figuras que nos hablan acerca de em, lo que fue esa cultura de que se encontraba en Efeso. Mucho tiene que ver con la, ¿cómo se dice? La exaltación del cuerpo humano. En ese entonces, pues por la influencia griega, y los griegos exaltaban mucho la belleza del cuerpo humano. Pues muchas figuras talladas, monumentos, estatuas, en su mayoría semidesnudos o desnudos. Bien. Aquí vemos una representación de una mujer, donde la más famosa y la más conocida de Asia, en esta región de Efeso, porque no fue la única, fue Diana de los Efesos. En la mitología romana, Diana, este, era la diosa virgen de la casa de cazar animales. Protectora de la naturaleza y la luna. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque era de la casa y protegía la naturaleza. Pero bueno, qué incongruencias más bien. Bueno, volvemos a repetir, es la Diana, era en la mitología romana, era la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y la luna. Recuerden que en la mayoría de las religiones son asimilaciones. Esta Diana fue una asimilación de los griegos. Cuando llegan los romanos, había la, una diosa antes de Diana, que es Artemisa. Entonces, para asimilar a Artemisa, que era griega, le cambian por nombre a Diana y pues ya viene a ser romana con este término Diana, pero es la misma diosa. Y así nos podríamos ir rastreando hacia atrás y encontraríamos que en esencia todos los dioses cananeos, todos los dioses de las religiones de diferentes culturas, se pueden resumir en dos grandes personajes muy reconocidos desde el principio de el inicio o el reinicio de la humanidad. Estamos hablando de cuando Noé bajó del arca y comenzaron a multiplicarse y entonces vino lo de la Torre de Babel. Entonces ya más o menos sabemos quiénes son. Estamos hablando de Nimrod y de Semiramis, su esposa. Entonces, la mayoría de los dioses, en esencia, son estos dos, Nimrod y Semiramis. Solamente les cambiaron los nombres y les atribuyeron ciertas cualidades específicas a la cultura.
Y en esencia es lo mismo, en el mundo entero es lo mismo. En este caso, si lo traemos a la cultura mexicana en la actualidad, estos dos personajes que son muy adorados, muy reconocidos, como un dios y como una diosa, vendría a ser como tal el Jesús romano y la Virgen María. Entonces, y así nos vamos con diferentes culturas, vendríamos a tener lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, esta es una de las imágenes que tenemos acerca de lo más representativo en idolatría en la cultura de los efesos. Esta Diana es también considerada diosa protectora de las brujas. Bueno, aquí ya nos metemos con cosas que la mayoría de la gente no quiere escuchar o no entiende, que al final del cabo, detrás de cada deidad, de cada ídolo, pues están los demonios, ¿no? Entonces, pues se entiende perfecto el por qué del lado esotérico ocultista tomaran a las mismas deidades, solo que les atribuyeran ya poderes del lado ocultista. Así que también esta diosa era conocida como la protectora de las brujas. Esta creencia del neopaganismo proviene principalmente mencionado y enseñado de un libro de Charles Leland, conocido como Aradia o el Evangelio de las Brujas, que fue publicado en 1899. Bueno, en este tiempo se reconocían, si lo podemos decir así, tres diosas dianas en esta región. Según Cicerón, en su De Natura Deorum existían hasta tres diosas Diana. La primera, Diana, desciende de Júpiter y de Proserpina, y es la que, según se dice, engendró al alado Cupido. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el origen de Cupido. Vuelvo a repetir, el origen de Cupido, según eh, Cicerón, es la unión, Cupido es la unión de Júpiter. Bueno, la primera, esta Diana, es la unión de Júpiter y Prospermina. Y es la que, según se dice, esta Proserpina engendró también a Cupido. Ok, bueno, ahí vamos viendo la mitología. Seguimos. La segunda Diana, más conocida, es la que, según tenemos entendido, nació en el tercer Júpiter y de Latona. Y la tercera Diana, cuyo padre es Upis, según la tradición, y su madre Glauca, los griegos la llaman a menudo Upis, con el nombre de su padre. Em, Diana fue originalmente una diosa de la caza, relacionada con los animales y las tierras salvajes. Más tarde pasó a ser una diosa de la luna, suplantando a la luna, al dios luna, y siendo también un emblema de castidad. Los robledos le estaban especialmente consagrados. Era alabada en la poesía por su fuerza, gracia atlética y belleza y habilidades de caza. En la práctica formaba una trinidad con otras dos deidades romanas, que eran Egeria y la ninfa acuática, su sirvienta y ayudante comadrona, y Virbio, el dios de los bosques. Etimológicamente, el nombre de Diana significa del día. Diana, según etimología, significa del día, siendo pues su paralelo griego en ese sentido Dione o Dodona. Diana era adorada en un festival celebrado el 11 de agosto, cuando el rey Servio Tulio, esclavo de nacimiento, le dedicó un altar en el monte Aventino a mediados del siglo VI antes del Mesías. El estar en este lugar y por tanto fuera del Promerium significa que el culto de Diana siguió siendo esencialmente extranjero, como el de Baco, y nunca fue oficialmente transferida a Roma como lo fuera Juno tras el saqueo de Velles. Así que en esencia, pues a Diana solamente la adoraban en esta región de Asia y no fue transportada el concepto y la idea de esa diosa a Roma capital. Bien, en esta imagen, bien interesante porque
ponen a esta mujer alada o un ángel, tal vez, pero abajo, quién sabe quién sacaría la foto. Tenemos un gnomo. Tenemos un gnomo bien moderno con sus gafas y haciendo los cuernos. Bueno, pues ahí hay bastantísimo ocultismo. No lo dudes, en verdad que no lo dudes. De día, zona turística, de noche y madrugada, zona de cultos e invocaciones satánicas. No lo dudes por el lugar que representa. Esto sería uno de los mejores lugares que los ocultistas, satánicos, brujos, hechiceros, lo que fuera, tendrían como favoritos para hacer sus porquerías. Entonces, pues por un lado, vuelvo a repetir, de día turismo y de noche y madrugada sus porquerías satánicas. Sabemos que los gnomos son entes espirituales de maldad. Así que, pues, pues nada que ver con esto. Bueno, seguimos. Aquí podemos ver un poco de escritura griega, un poco de escritura griega. Y como pueden ver, pues ya estas edificaciones vendrían a ser muy probablemente posteriores al periodo de Shaul de Tarso. Estamos hablando del siglo I, siglo II de nuestra era. ¿Por qué lo decimos? Porque si pueden ver arriba, hay una cruz tallada en una piedra. Hay una cruz tallada en la piedra. Y eso no vino sino hasta el tiempo del oficialismo de la religión cristiana a partir del 324 con Constantino. Así que, pues ya estamos hablando de que estas rocas, pues sí, muy viejas, pero no tan viejas. Ya estamos hablando del periodo de influencia cristiana. Así que como podemos notar, hay ah, paganismo sobre paganismo. Esto es, primero los griegos, luego los romanos, luego los cristianos, y así se ha ido. Bien, seguimos. Este es el conocido templo de Diana. Este es el conocido templo de Diana. Diana de los Bosques fue pronto completamente helenizada. El concepto de Diana de los Bosques, la Diana cazadora, fue pronto completamente helenizada y un proceso que culminó con la aparición de Diana junto a Apolo en el primer Lectisternium de Roma. Diana fue considerada con gran reverencia por los ciudadanos de clase inferior y los esclavos, pudiendo estos recibir asilo en sus templos. En otras palabras, Diana era la diosa de los plebeyos, más que de los ricachones. Bien, aquí hay otra representación, ya más con inteligencia artificial, de lo que pudo haber sido el templo de Diana de los Efesios. No pierdan de vista esto, porque esto va a ser importante para cuando leamos Hechos 19, recordemos cómo inició toda su aventura de Shaul de Tarso en la tierra de Efeso. Una vez más, otra imagen de lo que pudo haber sido. Esta es un templo restaurado, este sí es real. Se dice que hubo tres templos de Diana que dependiendo de el imperio que llegó, destruyó el primero, vinieron los griegos, destruyeron el primero, vinieron los romanos, destruyeron el segundo, y ya después se pudo salvar esto en las edades. Pero ya está restaurado, obvio que no es el 100% original, ya está restaurado, pero es el que ha quedado dentro de la ¿cómo se dice? La arqueología. Bien, aquí tenemos otra representación de lo que era Diana de los Efesios. Esto era como representaban en la antigüedad también a Diana de los Efesios, de esta manera. Son pequeñas estatuillas que han estado encontrando en la arqueología, en esta zona arqueológica de Efeso. Como pueden ver, del lado izquierdo están, bueno, pues ya no alcanzaron a permanecer totalmente intactos, pero creo que hay dos perros o dos venados, algo así, de que hay dos animalitos abajo de ella, hay dos animalitos ahí, solo que por obvias razones pues ya están rotos. Bueno, entonces del lado derecho tenemos a la misma, pero igual, ya nada más que sin brazos, porque ya se rompieron. Pero de esta manera también representaban a Diana de los Efesos. Ahora, también si puedes ver en la falda de cualquiera de las dos, tenemos representaciones
de, yo quisiera decir animalitos, pero ni parecen animalitos. Si te das cuenta, parecen más bien demonios. En el caso de este, en medio, tiene, al menos que sea una cabra, sean cabras, pues se ven como Baphomet, como las caras de Baphomet. Y pero bueno, sabemos que detrás, al fin y al cabo, todo es demonio. Bueno, la cosa es que eso es lo que, así como se representaba. En Efeso, Asia Menor, la gente adoraba a Artemisa, diosa de la fertilidad, muy a menudo. A la diosa se le representaba con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, y cargada de huevos, ya que ella era la diosa de la fertilidad. Los pobladores de la ciudad, para mostrar su fe en los poderes de Artemisa, los efesos construyeron tres grandes templos en su honor. Bueno, recuerden que Artemisa era el nombre griego y Diana ya vendría a ser el nombre romano. Bien, aquí tenemos otra representación de lo que sería Diana en su momento, como la protectora de la naturaleza. Y pues aquí ya también tenemos algunas esculturas que fueron rescatadas de esa zona arqueológica y una moneda de Diana de los Efesios. Era tan venerada en Efeso Diana que hasta su propia moneda tenía. Entonces imagínate, qué tan venerada era esta Diana. Bueno, ahí tenemos del lado derecho la moneda. También así era representada ya en tiempos más modernos Diana de los Efesos. Era conocida como Diana Cazadora, o Diana la protectora de la naturaleza. Y lo interesante es que van pasando los siglos y pues como decimos coloquialmente, la misma gata solo revolcada, solamente va cambiando poco a poco, pero es lo mismo. En algunas culturas pues ya la manejan de esta manera, con su arco. En otras culturas pues la vemos de estas diferentes formas. ¿Y qué crees? Que Diana de los Efesos o Artemisa está más cerca de lo que pensamos. Está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Ahora, algo interesante que pueden ver en la imagen de en medio es que ahí como que se está poniendo su mano como que me está lastimando el sol y se pone su mano, ¿no? ¿Ya vieron la figura que está haciendo con sus dedos sutilmente? Esa es la misma figura o la misma señal que hacen las muñequitas de Disney. Todas las princesas de Disney en diferentes pósters hacen esa misma señal sutilmente, la señal de los cuernos satánicos, ¿sí? La señal de invocación. Y también qué interesante que aparte de que esta imagen está haciendo esa señal, arriba tenemos la media luna. Y pues ya nos hace una conexión con quién tiene la media luna actualmente, quién tiene una media luna actualmente. Ah, sí, cierto, la guadalupana. Ok, entonces podemos confirmar que al final del cabo todo es lo mismo, solo va cambiando por culturas el nombre y va cambiando por culturas la manera en cómo se representa. Para al final del cabo todo esto es Semiramis, quien inició la idolatría al principio de los tiempos después del diluvio. Bien, y como les decía, uno diría, ay, qué bueno que esas cosas feas se hayan quedado allá, que se rompan y se destruyan. Sí, 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 pero decíamos que esta Diana o Artemisa está más cerca de lo que crees. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta estatua que se encuentra en Paseo de la Reforma? Exactamente, la Diana Cazadora. Y ahora, quien no conocía un poco del contexto del por qué Diana Cazadora, ahora ya sabes de qué se trata este nombre. Pero ¿qué crees? No solamente está en la Ciudad de México, está en Hidalgo, está en Chiapas, está en Chihuahua, en diferentes partes de la República hay una respectiva Diana Cazadora. Qué interesante, ¿no? Tantas cosas que poner en los zócalos o en los lugares, monumentos, y nos ponen una Diana Cazadora. ¿Qué nos están tratando de mencionar? ¿Qué nos están tratando de sugerir? Bueno, entonces ahora si tú no sabías del por qué, bueno, y es
también interesante porque las otras Dianas por lo menos estaban vestidas. ¿A quién se le habrá ocurrido que hay que desnudarla y ponerla así? Pero bueno, ya es otra, ya aquí ya tiene una connotación ya también de lascivia y de demás. Pero bueno, entonces, aquí llegamos con respecto a esto. Y esto es importante entenderlo porque cuando leemos y vamos a leer primeramente el Eterno, este, el libro de Efesios, tenemos que entender a qué se estaba enfrentando Shaul de Tarso. Vamos rápidamente antes de iniciar esta lectura de Efesios, vámonos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a entender el contexto de cómo fue que llegó a Efeso Shaul de Tarso. En Hechos, capítulo 19, vamos a encontrar la historia. Vamos a ver, Hechos, capítulo 19. Vamos a poner atención. Ya con todo esto en nuestra mente, sabiendo qué tan importante era esta diosa pagana griega y después romana, y etcétera, etcétera, vamos a entender lo que pasa aquí. Capítulo 19, del 18, vamos a leer desde el 22. 18, 22 y de ahí iniciamos. ¿Listos? Estamos en Hechos capítulo 18, verso 22. Vamos a leer el contexto. Quiero que se vayan imaginando. Estamos en Asia, ¿ok? Estamos en Asia y estamos en el primer siglo. Todo muy rudimentario. No hay judíos como tal que estén enseñando el Masorot, solamente los Shaliachim, pero en este caso el más osado, aventurero, que salió de Jerusalén, obedeciendo a nuestro Maestro de Justicia sin ningún reparo, sin ningún temor y con tanto valor y vehemencia, fue Shaul de Tarso. Y entonces, como todo buen judío, con sus limitantes por ser judío, por el siempre antisemitismo que ha habido. Pero vamos a ver, capítulo 18, verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la comunidad y luego descendió a Antioquía. Estamos en Asia. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo de congregación en congregación toda la región de Galacia y de Frigia. Seguimos en Turquía, solamente que más hacia el lado de Israel, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Adón, del Señor, o sea, de Yeshua, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a Yeshua, aunque solamente conocía de la purificación en agua de Johanán. Esto significaba que este Apolos conocía solo lo que los apóstoles y la gente había enseñado hasta Johanán. Todo lo que pasó en el tiempo de Yeshua en la tierra, los milagros, las enseñanzas, Yeshua en el templo, Galilea, Judea, su resurrección, su muerte, el tiempo de Shavuot, el derramamiento del Ruach HaKodesh, todo eso no lo conocía. Así que dice 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente las doctrinas. O sea, ya le dijeron, ¿qué crees que ya vino y está aquí, y nos enseñó esto y así, así, así? 27, y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, esto es lo importantísimo de tener a alguien que nos enseñe, porque podríamos tener la noción, podríamos tener la escritura, pero si no hay alguien que nos instruya exactamente en el camino corregido de lo que se ha enseñado, pues podríamos solamente divagar. Entonces, aquí a Apolo, la Aquila y Acaya, le están enseñando más minuciosamente todo lo referente a Yeshua de Nazaret y sus últimas instrucciones. Y entonces, ahora ya armado de ese conocimiento, Apolo va y comienza a hablar con más denuedo y con más firmeza. Verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos
demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mashiach. Los primeros opositores, uno de los primeros opositores de los Netzaritas son los propios hermanos Yehudí. Y volvemos a lo mismo que siempre hemos aprendido y hemos escuchado, hemos estudiado y hemos confirmado. Como dijo nuestro maestro de justicia, los enemigos del propio hombre son los de su familia. Los enemigos del hombre son los de su familia. Entonces, ¿cuánta oposición se ha tenido de parte de nuestros hermanos judíos que no creen en Yeshua de Nazaret? Bueno, se opusieron en ese momento, pero no nos detenemos, seguimos adelante. Capítulo 19, verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ahí ya pasó a lo que es Grecia, ya se pasó a Grecia. Shaul, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis Ruach HaKodesh cuando creísteis? Esto es, fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos ni siquiera hemos oído si Ruach HaKodesh está disponible. En otras palabras, pues no sabíamos que se podía uno tener el Espíritu de Dios, no sabíamos, ¿ok? Esa es otra de las cosas importantísimas de que alguien que con autoridad venga y imparta el, el recibimiento, la tevila en el Ruach HaKodesh. Verso 2, verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis purificados o en qué se bautizaron? Ellos dijeron, en la purificación de Johanán. Y es aquí donde entendemos los tres tipos de purificación. Uno es el que se enseñaba con Johanán. Recuerden que Johanán el inmersor, el bautista, bautizaba solo como señal de arrepentimiento. Todos los que estaban arrepentidos y querían hacer un firme cambio en su vida venían y eran bautizados por Johanán. Pero ese bautismo no era para perdón de pecados ni era como para purificación de pecados, ¿ok? Eso solo era como una señal. Yo estoy arrepentido, si estoy arrepentido, pues muéstramelo, pues baja al agua. Esa era la única razón del bautismo de Johanán. Seguimos y dice, así que solamente tenían ese bautismo. 4. Dijo Shaul, Johanán purificó con inmersión en agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en las aguas. Ahora sí, en el nombre del Adón Yeshua. ¿Sí? Entonces ya viene el bautizo en agua, pero en el nombre de Yeshua, que ahora sí es para perdón de pecados. Pero les falta el otro bautismo, les falta el del Ruach HaKodesh. Seguimos leyendo y dice, y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban idiomas y profetizaban. Entonces, escuchan más correctamente el camino de salvación, pero ahora por boca de Shaul, bajan a las aguas para perdón de pecados en el nombre de Yeshua de Nazaret y les impone la mano Shaul y reciben el siguiente bautizo que es el del Ruach HaKodesh. ¿Y qué comienzan a hacer? A hablar en idiomas y a profetizar. 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y estando, y qué interesante, que son 12 hombres que están en la diáspora, en este caso en Asia, en este caso en Efeso. ¿Qué representa esto que haya 12 hombres que creyeron en Yeshua y en la Tevilá? Nos está diciendo que las ovejas perdidas de Israel están siendo encontradas. Todavía bajo la imagen griega, bajo el disfraz griego, pero ahí están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos. Y dice, verso 8, y entrando Shaul en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Sí? Entonces imagínate, toda una labor convencer a los judíos de que Yeshua es el Mesías, porque muchos creían, pero otros no. 9. Pero como algunos rechazaban la enseñanza y se iban endureciendo y hablando mentiras acerca del camino del Evangelio, delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10. Así continuó por espacio de 2 años. Ya llevaba 3 meses, ahora 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, y aquí ya nos está haciendo un resumen de todo el trabajo que había hecho en toda la región de Asia, en las diferentes comunidades como Tesalónica, Efeso y no, Corinto, no, Corinto está del lado de los griegos. Judíos y griegos oyeron la palabra del Eterno. Hizo o no Shaul de Tarso una gran labor en Asia. Y volvemos a decirlo, como ya vimos el mapa, ya sabemos lo importantísimo, la clave que fue que Shaul de Tarso destinara tanto tiempo en esa región, porque era la puerta de unión y conexión hacia Asia Mayor y hacia Europa. Así que lo que hizo Shaul de Tarso no fue algo pequeño, fue algo extraordinario, grande, que tuvo que tener repercusiones en los espacios y tiempos de las generaciones futuras de esas regiones. Mm. Seguimos y dice, ¿dónde vamos? 11. Y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Shaul, de tal manera que hasta llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así que ¿qué notamos en resumen de muchas cosas que aprendimos en el libro de Hechos? Es, recuerda que la vida del Talmid, del discípulo de Yeshua, no está limitada exclusiva a la davar, a enseñar la palabra. ¿Qué es lo que debe de hacer un buen Talmid de Yeshua? Esgrimir con sabiduría la palabra, esto es enseñar la Torá, los profetas, Yeshua, los apóstoles, y hacer señales sobrenaturales. Vivir los dones del Ruach HaKodesh. En este caso está mencionando dos. Esto es el don de poder, el don de Geburah, que es echar fuera demonios, y el don de sanidad. Un buen discípulo debe de poder moverse en todos estos ámbitos. Si solo tienes a alguien, si solo somos los que solo enseñamos, solo enseñamos, solo enseñamos, pero no hacemos oración, no oramos por alguien por sanidad, no podemos echar fuera demonios, estamos, si lo podemos decir de una manera para que lo entendamos, estamos como mancos. O sea, no tenemos todo el desarrollo ni estamos bien capacitados. Necesitamos desarrollarnos y poder expresar la vida sobrenatural que nos dio nuestro Maestro de Justicia con esa potestad y autoridad que conquistó en el madero y al resucitar. Entonces, es como ir a la guerra y solo llevar una pistola. Oye, pero ahí tienes la bazooka, tienes el tanque, tienes el avión, tienes, y hoy en día los drones, ¿sí? ¿Por qué no los usas? Ay, es que yo no sabía, es que no los sé usar, es que me dan miedo, es que pon la excusa que quieras. Si solo quieres enseñar y no moverte en el ámbito espiritual, nos quedamos cortos en ser completos discípulos de Yeshua. La imagen está clara. Yeshua enseñaba Torá, hacía milagros, echaba fuera demonios. Los discípulos enseñaban Torá, hacían milagros y echaban fuera demonios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Nos llaman para orar por alguien, vamos por orar por alguien. Nos llaman porque hay una situación espiritual, vamos y echamos fuera al espíritu inmundo en la autoridad de Yeshua de Nazaret. Nos llaman, queremos conocer, hay que enseñar a dabar. Así que es la grandísima ventaja que tenemos como netzaritas, porque tenemos la autoridad de nuestro Adón. No así los judíos aquivanos, ortodoxos, rabinos, que por más Talmud, que por más grandes enseñanzas de rabinos, midrash y demás, no tienen la posibilidad de asegurarse una sanidad o de asegurarse el echar fuera un demonio, porque no tienen la autoridad, porque no creen en Yeshua y por lo tanto no hay Ruach HaKodesh con ellos. Em, Este sábado que viene les voy a enseñar un video de un rabino muy conocido en redes sociales que enseña Torah y que enseña principios cabalísticos. Y
les voy a mostrar cómo qué tan sutil es cuando se mete la Kabbalah para tratar de suplir lo que nuestro maestro de justicia ya nos dio con la autoridad y con el Ruach HaKodesh, con los dones de poder y milagros. Porque ellos, como no tienen eso, necesitan sanidad. ¿Y cómo lo buscan? A través de atajos, a través de sortilegios en la Kabbalah. Y el sábado al final, cuando vemos nuestros videos, les voy a enseñar ese video donde este rabino enseña a usar Kabbalah con el agua por si alguien tiene alguna enfermedad o algo que haga cierta situación con el agua y entonces va a adquirir sanidad. Nosotros no necesitamos hacer nada de eso, porque tenemos la autoridad de Yeshua y tenemos al Ruach HaKodesh. Y como lo leímos en la carta de Jacob el Sádic, Santiago, alguien está enfermo, llame a los ancianos, oren por él y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Dónde está la Kabbalah allí? No está, ¿sí? Entonces, opositores siempre y tener cuidado. Verso, am, hacía milagros extraordinarios. Verso 11, hacía milagros extraordinarios por la mano de Shaul. 12, de tal manera, ya lo leímos. 13, porque algunos de los judíos exorcistas ambulantes, y es justamente lo que decimos, los que no creen en Yeshua y tratan de hacer a su manera. 13, intentaron invocar el nombre del Adón Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, o sea, estos judíos querían echar fuera a un demonio solamente por mencionar el nombre de nuestro Adón. Pero recuerda, esto es una autoridad que el Eterno nos da. Rápidamente recordamos. Un día, nuestro maestro de justicia estaba esperando a sus discípulos, los cuales los había mandado de dos en dos delante de él. Predicad el Masorot, echar fuera demonios, sanad enfermos, etcétera. Cuando regresaron, los Talmidim venían alegres y gozosos. Maestro, hasta los demonios se nos tienen que sujetar cuando usamos de tu nombre. ¿Sí? Exactamente la misma escena que tenemos aquí. La gran diferencia es que estos hombres de aquí, de Hechos, no tenían la shmijá, no tenían la autoridad de Yeshua para con ellos. No la tenían. Y los discípulos sí. Entonces, el resultado es obvio. Quien tiene la shmijá y la autoridad de Yeshua, echa fuera demonios. Quien no, así diga en mil idiomas o en el perfecto idioma hebreo el nombre de Yeshua, lo deletré en hebreo, etcétera, etcétera, no va a pasar nada. Porque es la shmijá, la ordenación, la autoridad, el respaldo de nuestro Adón, el que da esa autoridad. Así usen el nombre, si no hay la autoridad, no hay nada. Seguimos con la narrativa que estoy mencionando y dice Yeshua, después de que vinieron estos discípulos contentos y alegres. No os alegréis por esto, le dice a sus discípulos. O sea, no te alegres de que puedes echar fuera demonios. Espérame, maestro, ¿cómo no me voy a alegrar? Siglos y siglos donde conjuros y que pon de cabeza y que lee esto y que pon encima tu dedo y que a ver si sale el demonio. Y ahora, gracias a tu autoridad, estamos echando fuera demonios. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, maestro? Sí, sí, espérenme. Estoy parafraseando, ¿eh? Sí, sí, espérenme. No estoy diciendo que en sí no se alegren, sí, hay que alegrarse. Alégrense más porque sus nombres están escritos en los cielos. A ver si entendemos. El contexto es, maestro, en tu nombre estoy echando fuera demonios. Algo que no pasaba. Algo que no podían hacer así. Se tardaban meses, días, los exorcistas de antaño. Pues ¿sabes qué es más importante? Que cuando veas que echa fuera un demonio, es porque tu nombre está escrito en los cielos. En otras palabras, que estás siendo reconocido en los cielos.
que tienes el respaldo de Hashem y de su Goel. De eso alégrate. Y entonces, si alguien quiere saber, Padre, ¿estás conmigo? Maestro, mi Señor, mi amo, ¿me conoces? ¿Estoy haciendo bien tu labor? Sencillo como orar por alguien, echar fuera un demonio, y ahí te das cuenta. Aunque bueno, hay ciertos subtemas, como por ejemplo, puede que sí seas conocido, pero no tengas la fuerza espiritual. Esto significa que no hayas desarrollado esa fuerza, porque recuerden que hay otro evento donde, maestro, pues nos diste la autoridad y todo, pero no pudimos echar fuera al demonio. ¿Por qué, maestro? Ay, discípulos, ¿hasta cuándo los voy a tener? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Este espíritu solo sale con la debida preparación en ayuno y oración. Les faltó fe. O sea, sí tienen el respaldo, pero les faltó ese nivel porque este tipo de demonio, que es más fuerte, se requiere mayor fuerza espiritual. Entonces ya entran ahí los subtemas de que tal vez sí tienes el respaldo, pero nos falta desarrollar esa fuerza espiritual. Pero bueno, entonces, aquí va a pasar esto. Ellos pensaban, los de aquí de Hechos, pensaban que por decir el nombre del maestro ya iban a echar fuera a los demonios. Seguimos leyendo y dice. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Adón Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Shaul. 14. Habiendo 7 hijos de un tal Esheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Yeshua conozco, y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y el nombre del Adón Yeshua se iba engrandeciendo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, sí, sí, yo pecador, yo me acuerdo, yo hice esto, perdóname, Señor, y venían diciendo lo que iba. En especial, fíjate lo que estaban haciendo en Efeso, aparte de la idolatría. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Pues había que hacer la equivalencia en su momento histórico, por a mí me suena una suma estratosférica de lo que se estaban gastando en libros de magia. En otras palabras, hablar de Efeso no es solo la idolatría, no es solo Diana de los Efesos o Artemisa, es también el ocultismo. El ocultismo, la brujería, la hechicería que se manejaba en Efeso. Shaul de Tarso, cuando comienza a hablar a los Efesos y comienza con esta carta magistral, la cual vamos a estar leyendo, no pienses que era un pequeño pueblito sencillo, humilde, inocente. No, se estaba enfrentando en contra de potestades que habían hecho su nido por siglos en esa región. Cuando Shaul trae la luz de Mashiach y el Masorot, está tratando de disipar y de echar atrás toda esa oscuridad en la cual ya estaba poseyendo toda esa región de Asia. Y por eso tanta oposición, tanto de propios griegos como de hermanos judíos. Porque el Satán no ve distinción, él usa a quien se deja para oponerse a los caminos del Eterno. Y entonces seguimos leyendo, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Eterno. Pasadas estas cosas, Shaul se propuso el de espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que ya su mente está de aquí de Efeso, quiero ir a Jerusalén. Probablemente se acercaba alguna fiesta y tenía que subir a Jerusalén, pero dice, pero primero tengo que irme hacia lo que es Grecia, lo que es Acaya, Macedonia, del lado de los griegos. Ah, y también quiero, ya que estoy ahí, un salto de un charquito, me paso a Roma. Ya está planeando, ya está pensando.
Verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, en específico más en Efeso. 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio bastante considerable acerca de el camino, o sea, de la enseñanza de Shaul de Tarso. Y aquí recuerden que, bueno, aquí el Código Real ya lo maneja como el contexto de cómo era conocido la línea de Shaul de Tarso como la del camino. Seguimos y dice 24, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Artemisa, daba o no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, ya se reunieron todos estos, los artesanos de los templos de Artemisa, y comienza y dice 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis que oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Artemisa o Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Artemis de los Efesos. Otras traducciones ya le ponen Diana de los Efesos. 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, que eran compañeros ayudantes de Shaul. Así que como los reconocieron, se los jalaron, porque en ese momento no encontraron a Shaul, se los jalaron y órale, con ustedes vamos. Ya saben, lo típico que pasa en esos lugares donde se alborota la gente y primero se lincha a las personas y luego se pregunta. Se jalaron entonces a Aristarco, macedonios, compañeros de Shaul. 30. Y queriendo Shaul salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía ni por qué se habían reunido. Ay, no, y así es la historia del hombre. Y así fue también como llevaron a la muerte a nuestro maestro de justicia. Algunos paleros comprados por los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos, crucifícale, crucifícale. Y la mayoría atrás de borregos, pues no sé ni por qué estamos aquí, pero crucifícale, crucifícale. Esa fue la realidad de ese momento, justo como lo estamos viendo aquí. Verso 33. Eh, y de entre la multitud echaron mano a Alejandro con el apoyo de los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, porque estaba hablando en hebreo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Artemis de los Efesos, o grande es Diana de los Efesos. Entonces el escribano, para apaciguar la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Artemis y de lo que apareció desde el cielo? Esa es una clave para vincular a esta Artemisa odiana con Semiramis, ¿sí? Porque recuerden que a Semiramis siempre llevó el título de Madre del Cielo. ¿Sí? Y así lo vas rastreando y te puedes dar cuenta que hay muchísimas vírgenes en el mundo, idolátricas, eh, que se les llama Madre del Cielo, que de hecho es el título que le pone la Iglesia Católica a María, ¿no? María, Madre del Cielo, cosas así. Bueno, entonces ahí está la conexión. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, tranquilos, tranquilos.
Diana es grande, así que tranquilos. 37. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices, y ya se dio cuenta quiénes eran los alborotadores, Demetrio y estos artífices, los que están por perder su chamba, que están con él teniendo pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de esta revuelta. Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Estas últimas palabras, en otras palabras, lo que dijo fue, miren, tranquilos, nadie pone en duda a Diana de los Efesos. Si alguien tiene un problema con lo que está predicando Pablo, vayan a los procónsules. Porque si los romanos se dan cuenta del relajo que estamos armando, nos pueden dar cuello. Así que para que los romanos no digan que andamos en sedición, mejor vámonos cada quien a nuestras casas y ahí que se arreglen ellos. Es en esencia lo que se dijo ahí en esa situación. Entonces, yo no sé si te imaginas un poco, si alguien ha visto o ha estado en una de estas situaciones de linchamiento y de una multitud enardecida que ni sabe por qué estar ahí, pero ahí están gritando, no es algo pequeño. Y ya lo traían entre ojos estos artífices a Shaul de Tarso. Entonces, cuando leemos la carta a los Efesos, con toda esta información, nos damos cuenta que no es solo una pequeña iglesita a la cual un predicador le está diciendo Jesús es el Mesías y ámense unos a otros. Es más que eso. Es tratar de corregir las enormes deficiencias que tienen los griegos creyentes en Yeshua en ese lugar y que tienen que lidiar y vivir con todo lo que es la cultura de esa región, entre idolatría, lo típico de la sociedad, el egoísmo, la maldad, etcétera, y el ocultismo, brujería, hechicería y demás. El trabajo que hizo Shaul de Tarso en Efeso fue sumamente grande, extraordinario, titánico, pero como lo podemos constatar, quien lo respaldaba le ayudó. Hashem y nuestro Maestro de Justicia lo respaldaron y lo sacaron adelante, porque de no va a haber sido por su cuidado y su protección de nuestro Padre Celestial y de nuestro Mesías, él en la primera, afuera y a pedradas, lo hubieran sacado. Pero sabemos que ahí su historia no quedó, sino que todavía pudo ir un poquito más adelante. Em, en esta pequeña introducción, para entender el contexto de Efesos, de la carta a los Efesos por Shaul de Tarso, aproximadamente escrita esta carta entre el 60 y 62 de nuestra era, que algunos ponen en tela de juicio si fue Shaul de Tarso quien escribió, tratando de quitar la mirada de lo que realmente importa, que son los principios espirituales del Shaliach, Shaul de Tarso, que va a enseñar y recordar a la comunidad en Efeso y de extraer los grandes principios que son válidos para nuestra vida al día de hoy. Pongamos la mirada en nuestro Adón, en nuestro Padre Celestial y en su Shaliach, su mensajero de ese momento, quien nos dejó esta carta que gracias al Eterno se preservó a través de los siglos. En el PDF de introducción que les voy a mandar, en la primera hoja hay una pequeña foto de un papiro de la carta a los Efesos que fue datada del siglo III. ¿Sí? Ahí ya tenemos una muy buena evidencia desde el siglo III de nuestra era con este papiro de la veracidad y existencia de esta carta a los Efesos, que muy probablemente no fue la única, no debió de haber sido la única, pero por alguna razón esta fue la que se preservó,
¿sí? Como por ejemplo, tenemos Primera de Corintios y Segunda de Corintios, Primera de Tesalónica, Segunda de Tesalónica, está hablando de una carta, dos cartas. Muy probablemente no fueron las únicas dos cartas, fueron más, pero fueron las que se preservaron hasta nuestros días. Muy probablemente muchas de esas cartas, sin dudarlo, las tienen bien escondiditas los ya sabes quiénes allá en el Vaticano. Muy probablemente. Ahí en su bodega que tienen allá abajito, tienen tantísima y muchísima evidencia de tantas cosas que a ellos los arruinarían, porque saben que van en contra de lo que realmente es el Masorot, el Evangelio, la Torá y la voluntad del Eterno. Tal vez algún día salgan a la luz, como muchas cosas ya están saliendo a la luz. Pero bueno. Si el Eterno quiere y es su voluntad, nos vemos la próxima semana para iniciar como tal entonces la lectura de nuestra carta a Efesos por Shaul de Tarso, nuestro hermano Shaul de Tarso. Quien habló con ustedes, Morel Isha, en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial, pasen buena noche y decimos Laila Tov, Shalom, Shalom.